Bien, en esta clase vamos a recordar un poco lo que es la relación de orden y bueno, vamos a comparar algunos números utilizando la recta numérica. En este caso tendríamos en el inciso A el positivo 3 y el positivo 8. Veamos dónde se encuentran estos números en la recta numérica. Positivo 3 lo tenemos en esta parte y positivo 8 está después del positivo 7 por aproximadamente por aquí. Positivo 8 adelante. Entonces lo que hay que ver aquí es cuál está antes y cuál está después. En este caso el positivo 8 se encuentra a la derecha o después del positivo 3. Por lo tanto tendríamos que el positivo 3 es menor que el positivo 8. Entonces, ¿qué signo utilizaríamos? Utilizaríamos este símbolo, ¿verdad? Menor. Positivo 3 es menor que positivo 8. Veamos el caso del negativo 8 comparado con negativo 10. El negativo 8 se encuentra en esta posición y el negativo 10 se encuentra en esta otra posición. Recordemos que los números negativos se ubican al inverso que los números positivos, es decir, se ubican en negativo 10 primero que negativo 8, por ejemplo. Entonces, ¿cuál será menor o cuál será mayor? En este caso, como el negativo 8 en la recta numérica se encuentra a la derecha, significa que el negativo 8 es mayor y el negativo 10 es menor. Entonces, como en la comparación que tenemos aquí, pregunta qué relación tiene el negativo 8 con el negativo 10, sabemos que es mayor. Entonces, colocamos el símbolo de mayor. Veamos en el inciso C. Positivo 11 se encuentra en esta posición y positivo 8 se encuentra en esta otra posición. ¿Cuál está más a la derecha? En este caso tenemos el positivo 11. Por lo tanto, el positivo 11 sería mayor que el positivo 8. Entonces, tenemos el símbolo mayor, ¿verdad? Veamos en este otro caso, positivo 5 comparado con negativo 6. Negativo 6 lo tenemos aquí en la parte de la izquierda y positivo 5 lo tenemos en la parte derecha. Significa que el positivo 5 es mayor que el negativo 6 y utilizamos este símbolo de relación de orden, mayor que. Veamos el 0 en comparación con el negativo 2. Aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el negativo 2. Por lo tanto, el 0 es mayor que el negativo 2. ¿Qué símbolo vamos a utilizar? Vamos a utilizar este símbolo de mayor. Veamos el caso del 0 y el 3. El 0 lo tenemos en esta parte de aquí y el positivo 3, que es positivo, no tiene el signo, pero es positivo, se ubicaría en la parte de adelante, ¿ves? En esta parte, positivo 3. No aparece en la recta numérica, pero lo vamos a escribir ahí. Entonces tenemos que el 0 está a la izquierda y tenemos el positivo 3 a la derecha en la recta numérica. ¿Qué símbolo vamos a escribir? Bueno, escribiríamos que el 0, como está a la izquierda, es menor que 3. Bien, el tema de valor absoluto tiene mucha relación con lo que es la relación de orden de los números en la recta numérica. Por ejemplo, aquí tenemos una recta numérica y tenemos el número negativo 3 ubicado a 3 unidades o a 3 espacios del 0. Y tenemos también el positivo 3 a 3 unidades del 0. Esas se le llama distancia, es decir, el positivo 3 está a 3 unidades del 0 y el negativo 3 también está a 3 unidades del 0. Así podemos decir también que, por ejemplo, el negativo 7 está a 7 unidades o a 7 espacios desde el 0. Esa es una distancia.
a esa distancia en matemáticas se le llama valor absoluto, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el valor absoluto de negativo 7? Es lo mismo que preguntar cuál es el valor absoluto, perdón, cuál es la distancia que hay desde negativo 7 al 0. Entonces, el tema de valor absoluto es eso, es ver las distancias que hay desde un número en la recta numérica hasta el 0. Y a esa distancia, ese valor de esa distancia se le asigna como el valor absoluto. Veamos unas preguntas. ¿Cuántos espacios tiene? ¿Cuántos espacios enteros existen entre 0 y negativo 3? Bueno, aquí tendríamos tres opciones, 3 espacios, 2 espacios o un espacio. ¿Qué decíamos? Que tenemos un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 3 espacios, ¿sí? Esa sería la respuesta en esta pregunta. Veamos esta otra pregunta. Dice, ¿cuál número está más lejos del 0 en la recta numérica? ¿Positivo 3 o negativo 3? Si vemos las distancias que acabamos de mencionar en la parte de arriba, tenemos que el 3 está aquí y el negativo 3 está en esta parte y aquí tenemos el 0. ¿Cuántos espacios hay desde el 0 hasta el positivo 3? Bueno, lo vamos a contar. 1, 2 y 3. Es decir, que hay la misma cantidad de espacios entre el negativo 3 y el 0 y el positivo 3 y el 0. Por lo tanto, están a la misma distancia. Esa sería la respuesta en este caso. Están a la misma distancia a partir del 0. Bien, decíamos que el valor absoluto es la distancia que hay entre un número en la recta numérica y el 0. Y aquí tenemos un concepto, ¿verdad? La distancia entre un número y el 0 en la recta numérica se le llama valor absoluto de este número. El valor absoluto de un número se indica colocando el número entre dos barras. ¿Cuáles son estas barras? Tenemos esta barra de aquí y esta otra, que son barras verticales. Cuando aparecen estas dos barras entre, afuera de dos números, o de un número, perdón, indica el valor absoluto. Siempre que aparezcan esas barras, indica el valor absoluto. Por ejemplo, aquí se lee el valor absoluto de positivo 3 es igual a 3. ¿Sí? ¿Cómo se representa el valor absoluto? Bueno, con estas barras que están afuera del número. El valor absoluto de negativo 3 es 3 y se representa como negativo, valor absoluto entre barras de negativo 3 igual a 3. ¿Qué pasa con el 0? Bueno, el 0 está a 0 espacios del 0, por lo tanto el valor absoluto de 0 es igual a 0. Si ustedes distinguen aquí, ningún valor, ninguno de los valores que aparecen, 3, 3 y 0, es negativo. Por lo tanto, significa que la distancia nunca es negativa. ¿Sí? La distancia nunca es negativa. Eso significa que el valor absoluto de cualquier número en la recta numérica nunca va a ser negativo. Siempre va a ser positivo. Bien, veamos unos ejercicios donde hay que escribir el valor absoluto de cada uno de estos números. El inciso A se lee valor absoluto de positivo 8. Como decíamos que era la distancia que había desde este número al 0 en la recta numérica y que siempre va a ser positivo, sabemos que hay 8 espacios desde el 0 hasta el positivo 8. Por lo tanto, el valor absoluto de positivo 8 es igual a 8. En el caso de negativo 5, su valor absoluto es la cantidad de espacios que hay desde el 0 hasta el negativo 5. En la recta numérica hay 5 espacios o 5 unidades. Significa que la distancia es de 5.
Por lo tanto, el valor absoluto de ese número es 5. Decíamos que la distancia que hay del 0 al 0 es 0. Por lo tanto, su valor absoluto es igual a 0. Si vemos el número negativo 11, hay 11 espacios, 11 unidades de distancia entre este número y el 0. Por lo tanto, su valor absoluto es 11. El tema de valor absoluto es importante para poder hacer operaciones tanto de adición, de sustracción y otras dentro de los números enteros o números racionales o números reales. Por lo tanto, este tema lo vamos a ver más adelante también para poder reforzar eso. Su tarea consistirá en resolver el inciso E, el inciso F, el inciso G y el inciso H. Se encuentra en la página 7 del libro de texto que se les ha compartido en la clase, y si no, pues se los voy a compartir de nuevo para que los busquen, o si no, igual lo hacen desde este video.